Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Jorge Bucay, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien. Sabes que me puse muy contento de este tema que hoy pergreñamos junto con la producción, porque de verdad me pareció que para estos tiempos en los que corren, hablar de optimismo es fundamental, ¿no? Y entonces, ¿por qué no aprovechar esta columna para hablar un poquito de esto? Quizás una pequeña introducción nada más nos sirva para entender de qué estamos hablando, ¿no? Se suele pensar que un optimista es una especie de tonto que solamente cierra los ojos y dice todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y eso de ninguna manera es así, ni siquiera desde el significado de la palabra. Y habría que comprender este significado. Optimista viene de la palabra opus, una palabra latina que quiere decir obra, que quiere decir trabajo. De esa palabra obra viene optimista. Optimista no es aquel que cree que por fuerza todo va a salir bien. Optimista es aquel que cree que siempre hay algo por hacer todavía y que está dispuesto a hacerlo. Ese es el optimista. El optimista es aquel que apuesta a que hay cosas para hacer, para cambiar la realidad, que hoy quizás no le resulte demasiado encantadora, demasiado agradable. Optimista es aquel que puede mirar un mal episodio con buenos ojos y aquel que puede sacarle partido a un fracaso. Lo que sí está claro es que los optimistas no solo viven más años, sino que además les va mejor en la vida. Y esto no es un dato optimista, esto es un dato científico, esto es un dato demostrable y demostrado. ¿Qué es un pesimista? Un pesimista es aquel al que le pesa tanto, de ahí viene pesimismo, es alguien a quien le pesa tanto su agorera visión del futuro que baja los brazos y que se resigna a que todo esté mal. Entonces, por eso me parecía que era bueno aprender a conectarse con el optimismo. Y hay muchas raíces de optimismo, muchas maneras de ser optimismo. Hay muchas formas en las cuales el optimismo se manifiesta y se actúa. Y yo hoy quiero hablar de una de ellas y escucharemos a nuestros oyentes por dónde les pasa a ellos, ¿no? Una de las características de un optimista es que es capaz de reírse de sus propias desgracias. Es capaz de sonreírse cuando se resbala. No de reírse de las desgracias ajenas, que esa es la necedad, que esa es la agresión, que esa es la violencia, sino de reírse de las propias desgracias. De ser el primero que se sonríe cuando incidentalmente, se pone un par de medias de un color y otro de otro color. Cuando es capaz de reírse de su propio ridículo. Yo, que alguna vez trabajé como payaso en un circo, aprendí ahí la importancia que tenía reírse no solo del aspecto, sino de las propias cabriolas que uno hacía. Y aprendí para la vida esta posibilidad de reírnos de alguna de las cosas que más nos hacen doler. Cuando uno es capaz de hacer esto, entonces puede salir adelante con mayores facilidades. Cuando uno no puede hacerlo, se queda con el peso del dolor. Y sobre esto quiero contar la historia de hoy. Dicen que esta historia pasó realmente, aunque la verdad es que no me consta. Esta es la historia de un señor que iba a una barbería donde se cortaba el cabello una vez cada 15 días, una vez cada 20 días, iba allí, su peluquero, como se llama en Argentina, su barbero quizás como se dice aquí, le cortaba el cabello. Y este peluquero era un señor de muy mal rollo, era un señor pesimista y que siempre le encontraba un lado malo. Uno de esos tíos, como se dice en Argentina, que en lugar de encontrar una solución para cada problema, siempre es capaz de encontrar un problema para cada solución. Se dice aquí también, maestro. Y entonces este hombre le contaba que le cortaron el cabello un poco más corto porque iba a hacer un viaje, porque finalmente había podido conocer Europa. Y entonces con su mal rollo habitual, le dice: Europa, ¿para qué va a ir a Europa? Dice: bueno, ¿cómo para qué voy a ir? Quiero conocer ese viejo mundo, nosotros pertenecemos allí, le dijo, y además, no sé, yo nunca estuve. ¿A dónde quiere ir? Dice: bueno, voy a ir a Inglaterra, voy a ir a Francia, voy a ir a Alemania, y sobre todo voy a ir a Italia. Dice: a Inglaterra, va a ir a Inglaterra, tiene un clima espantoso, siempre llueve, los ingleses son antipáticos, cerrados, ¿para qué va a ir a Inglaterra? Inglaterra no tiene nada para ver, todos son cosas viejas y hablan, está todo en inglés, usted entiende inglés. Dice: no, bueno, no, pero no, Inglaterra, ¿para qué ir a Inglaterra? Dice: bueno, también quiero ir a Francia, París, dice: París, Francia, los franceses son antipáticos, odian a los turistas y a los españoles más que a todo lo demás. Seguramente cuando llegue ahí le van a perder las valijas, no va a encontrar hospedaje, le va a estallar la reserva.
dice, bueno, voy a Alemania, que Alemania todo funciona bien. Dice, ¿Alemania? Los alemanes son tan fríos, tan distantes, los alemanes hablan alemán, no les gusta nada de nada, lo único que hacen es tomar cerveza. ¿Para qué va a Alemania? Dice, bueno, cálmese, le dice el otro, también quiero ir a Italia todo viejo, todo tiene una historia que no es, una historia de mentira. Dice, bueno, pero en Italia está el Vaticano, en Italia está la Plaza de San Pedro, y yo, ¿sabe qué? Ver al Papa Juan Pablo II antes de que se muera, porque dicen que está muy viejito, a mí me hace tanta ilusión. Dice, el Papa, usted va a ir a la Plaza de San Pedro, 100.000 personas, 1 millón de personas, 10 millones de personas en la plaza, viendo una ventanita chiquitita donde no se ve nada, aunque lleve el largavista, no va a ver nada. Dice, eso es un viaje inútil, tanto marrollo que este ya no quería escucharlo. Así que dijo, bueno, mire, nos vemos a la vuelta y se va. Y no sé si la influencia del marrollo del barbero, quién sabe por qué, el caso es que le pasa todo, todo mal, le llueve todos los días en Inglaterra, en Francia le pierde las maletas, la reserva no está, los alemanes, tiene un problema con un alemán en el aeropuerto y la pasa mal, en Italia todo está en refacciones, un desastre el viaje. Y él vuelve picado con su barbero, vuelve enojado con que le había aguado el viaje desde antes, que ni siquiera le había sacado la ilusión y está tan enojado. Y vuelve a la barbería y se sienta con cara de pocos amigos y el barbero le dice, buenas, ¿qué tal el viaje? Y le dice, mire, la verdad que tengo que confesarle que todo estuvo como usted me dijo. Dice, yo le dije, en Inglaterra, sí, todo como usted me dijo. Dice, no valía la pena, me hubiera hecho caso. Dice, sí, bueno, todo no, porque la verdad que lo de Italia. Dice, Italia, y el Papa. Dice, ¿qué el Papa? Dice, mire, cuando yo llegué ahí había 2 millones de personas, se abrió una ventanita, y como usted me dijo, era un puntito blanco allí, yo me había elevado mi largavistas, ¿no? Y entonces lo veía por el largavista. Dice, sí, allá lejos, entre todos. Dice, sí, pero pasó algo increíble. De repente, el Papa empezó a señalar entre la multitud desde la plaza. Dice, no me diga, dice el barbero. Sí, empezó a señalar. Y a señalar en la dirección en la que estaba yo mirando. Todos miraban alrededor, yo también, a ver qué estaba pasando, pero nadie se daba cuenta de nada. Y de repente, ¿sabe qué, señor peluquero? El Papa salió de la ventana. La gente no sabía qué pasaba, esperaba. Y de repente el auto oficial del Papa empezó a salir por la puerta del costado del Vaticano y empezó a andar por la plaza, entre el público, en dirección a donde estaba yo. Y entonces yo me emocioné porque iba a ver pasar al Papa de cerca en el auto oficial. Pero no solo fue eso, se detuvo a medio metro donde estábamos nosotros parados, yo y la gente que estaba a mi alrededor. Y empezó a caminar entre la gente, usted no se imagina la emoción. Dice, no me diga. Dice, sí. Y el que no sabe qué, el Papa siguió caminando y se detuvo justo frente a mí. ¿Frente a usted?, dijo el barbero. Sí. Imagínese que yo inmediatamente caí de rodillas. No me diga. Dice, sí, el Papa me acarició la cabeza y me dijo algo que nunca olvidaré. El Papa le habló a usted, dice, a mí. Dice, desde arriba bajó para hablarle a usted. Dice, sí. ¿Y qué le dijo? Me acarició la cabeza y me dijo, ¿quién es el idiota que te corta el pelo? Ojalá podamos aprender de este cuento, mi querido Juan Ramón, a reírnos de nuestras desgracias, a burlarnos de lo que nos pasa y a ser capaces de ser los primeros que sonriamos respecto de nuestras propias desgracias. Gracias, Jorge Bucay. Un abrazo, amigo. Un abrazo.